Tengo 87 años y durante casi 60 de ellos me creí la mayor mentira que nos cuentan sobre envejecer. La mentira de que el dolor es el precio que se paga por una vida de trabajo. Te dicen que el dolor es una medalla de honor, que tus rodillas crujiendo y tu espalda bloqueada son una señal de que has vivido de verdad. Es mentira. El dolor no es un premio, es una alarma. Es tu cuerpo gritando que el fuego que usas para calentarte está en realidad quemando tu casa por dentro. Yo aprendí esto de la peor manera posible, derrotado por un simple tomate en el suelo de mi cocina. Así que, antes de que aceptes ese dolor como tu compañero, hazte un favor. Siéntate un momento. Acércate y escucha la historia de un viejo testarudo. Yo cometí el error por ti, para que no tengas que repetirlo. Si lo que te cuento aquí tiene sentido para ti, si te niegas a tener una vida más pequeña, entonces únete a nosotros. Suscríbete y comenta "Basta de excusas", para que sepa que tú también has decidido no esperar a tu momento del tomate. Vengo de un tiempo donde no se hablaba del dolor. Simplemente se aguantaba. Se tragaba saliva y se seguía adelante. Cada santa mañana era la misma historia. Abría los ojos y me quedaba quieto, solo escuchando. Era lo que yo llamaba el parte matutino. Primero, el chasquido en el cuello. Luego, el silbido bajo en la lumbar. Y la atracción principal, las rodillas. Sonaban como dos piedras viejas frotándose dentro de un saco de cuero. Me sentaba al borde de la cama y el sonido aumentaba. Un crujido, áspero. En la cocina, el ritual continuaba. 2 pastillas que ya dejaba preparadas la noche anterior. Me las tragaba con un sorbo de café frío. El sabor amargo, metálico, era la primera promesa del día. Una promesa vacía que nunca se cumplía de verdad. Pero yo me la creía, necesitaba creerla. Yo pensaba que aquello era una medalla, una prueba de que había vivido una vida de trabajo, una vida honesta, que había construido cosas con mis propias manos. El dolor era solo el precio, el impuesto que un hombre de verdad pagaba. Hoy lo sé. Aquello no era el precio, era solo el síntoma. Una vez fui a un médico, un hombre más joven, con las manos suaves de quien nunca ha cogido una pala. Se lo describí todo. El parte matutino, la rigidez, el dolor que era como un fuego lento, siempre encendido. Él escuchó, asintiendo con la cabeza. La consulta olía a alcohol y a papel nuevo. Me sentía sucio solo por estar allí, un tractor viejo en una tienda de porcelana. No me examinó bien, solo apretó aquí y allá. Al final se recostó en su silla y con la mayor naturalidad del mundo soltó la frase que se convirtió en mi sentencia durante décadas. ¿Qué esperaba usted? Es la edad. Me dio una receta, más pastillas, y me mandó a casa. No era un mal hombre, era solo parte del engranaje. Un sistema que ha aprendido a gestionar el dolor, a ponerle un nombre bonito, pero nunca a curarlo. Salí de allí y fui directo a la farmacia. Si el dolor era mío y la edad era el problema, yo iba a luchar con mis propias armas. Compré la rodillera más cara que había, una obra de ingeniería. Tenía tiras de velcro, unas varillas de metal a los lados. Parecía una armadura. El olor a neopreno nuevo, fuerte, químico,
Era el olor de la esperanza. En casa me la puse, apretada, casi asfixiante. Apenas podía doblar la pierna. Y me pareció genial. Ahora sí, pensé, esto lo va a sujetar todo en su sitio. El sonido del velcro cerrándose parecía el sonido de una fortaleza trancándose. Me miraba en el espejo, con aquel artilugio negro en la pierna, y sentía orgullo. Orgullo de mi tozudez. No me estaba protegiendo. Solo estaba ajustando los barrotes de mi propia celda, creyendo que eso era seguridad. Mal sabía yo que la puerta de esa celda estaba a punto de abrirse, no hacia la libertad, sino hacia un pasillo mucho, mucho más oscuro. Aquella rodillera al principio me dio una falsa sensación de poder. Caminaba por casa sintiendo el plástico y el metal firmes en mi pierna. Era mi escudo. Pero la vida de verdad no transcurre dentro de casa, en el suelo liso. Ocurre ahí fuera, en la tierra, en la suciedad. Y fue en el jardín donde mi escudo se agrietó. Era un sábado por la mañana. El olor a tierra húmeda después de la lluvia de la noche era mi olor favorito. Me encantaba sentir la tierra en los dedos. Era mi orgullo. Pero aquel día no pude arrodillarme. La rodillera era demasiado rígida. Intenté agacharme, pero el dolor en la lumbar gritó tan alto que casi me quedo sin aire. Me quedé allí, de pie, parado, mirando las malas hierbas que crecían alrededor de mis rosales. Y mi mujer, en silencio, vino, se agachó con una facilidad que me dolió en el alma y empezó a arrancar las malas hierbas, el trabajo que era mi orgullo. No dijo nada, no hacía falta. Su mirada era de cuidado, pero todo lo que yo sentí fue vergüenza. El dolor ya no estaba solo en mis huesos, había empezado a robarme las pequeñas alegrías, los trozos que hacen que una vida sea una vida. Después de eso, el mundo se fue encogiendo. La prisión, que antes era de la rodilla para abajo, empezó a subir y se apoderó de mi casa. Mis nietos vinieron a pasar el día y los niños, ya sabes cómo son, el suelo es su sitio. «Ven, abuelo, monta el puzzle con nosotros». La voz de mi nieto pequeño, llena de vida. Y fui. Me senté en el suelo, con la dificultad de un hombre viejo intentando desdoblar un mapa arrugado. Cada movimiento era un cálculo. ¿Dónde me apoyo? ¿Cómo giro? El dolor era una constante, un zumbido en el fondo de todo. Montamos el puzzle. Sus risas llenaban el salón. Pero yo ya no estaba allí de verdad. Estaba pensando en cómo, por el amor de Dios, iba a levantarme de aquel suelo. Cuando llegó la hora, lo intenté. Apoyé las manos y me fallaron. La inflamación ya había llegado a ellas también. Parecían dos garras hinchadas, sin fuerza. Lo intenté de nuevo. Un gemido se escapó de mi boca. Mi hijo, que observaba desde lejos, se acercó. «Deja que te ayude, papá». Me tendió la mano. La misma mano que, años atrás, yo sujeté para enseñarle a andar. Ahora era él quien me levantaba. La risa de los niños se detuvo por un instante. Miraron. En ese momento, yo ya no era el abuelo fuerte. Era un problema. Un mueble pesado que había que mover con cuidado. Me convertí en un fantasma en mi propia familia. Un espectro sentado en el sillón, viendo la vida pasar detrás de un cristal empañado por el dolor y las pastillas.
La humillación final llegó un martes, en el supermercado. Mi hijo vino conmigo. A la vuelta, él cogió todas las bolsas. Le tendí la mano para coger al menos una, la más ligera. «No hace falta, papá», dijo. Insistí. «Dame esa». Y él, viendo mi tozudez, me dio una sola bolsa. Tenía un paquete de arroz, 5 kilos, el peso de un recién nacido. Y no pude sujetarla. Mis manos estaban tan hinchadas, tan inflamadas, que no podía cerrar los dedos con fuerza. La bolsa resbaló. El ruido del plástico en el suelo del garaje sonó como una sentencia. Me miré las manos, rojas, deformes. No parecían las mías, parecían las de un extraño. Mi identidad, el hombre que construí toda la vida con la fuerza de aquellas manos, se había deshecho por un paquete de arroz. La niebla de los analgésicos ya no ocultaba el dolor. En ese momento me di cuenta de que estaba escondiendo algo mucho peor, la verdad sobre en quién me había convertido. Un prisionero, un pasajero en mi propio cuerpo. Y el fondo del pozo aún estaba por llegar. El fondo del pozo no es un lugar ruidoso. No hay gritos, no hay drama. Para mí olía a cocina limpia y sonaba como el tic-tac de un reloj de pared. Y la vista era la de un único tomate. Fue un martes, una de esas tardes grises y silenciosas. Estaba en la cocina, sin hacer nada especial, simplemente existiendo. Un tomate rojo, perfecto, rodó de la encimera. Un movimiento lento, casi perezoso, y cayó al suelo. El sonido fue un golpe sordo, hueco. Lo miré, allí en el azulejo blanco y frío, una mancha de color vivo en mi mundo gris. Vaya, no será para tanto, pensé, y me agaché a cogerlo. Fue entonces. No fue el dolor de siempre, el chirrido, la fricción. Fue diferente. Fue un cuchillo. Un cuchillo de hielo que se me clavó en la lumbar, subió por mi columna y explotó en 1000 fragmentos de cristal detrás de mis ojos. Todo mi cuerpo se contrajo, mis rodillas cedieron y caí. No caí, me desplomé como un edificio viejo. Me quedé allí, a 4 patas, en el suelo de mi propia cocina. El dolor era tan intenso que no podía ni respirar bien. Eran oleadas, cada una más fuerte que la anterior. Intenté levantarme, apoyé la mano en la encimera y mi brazo simplemente no obedeció. No había fuerza, nada, estaba atrapado. Me tumbé de lado, jadeando. El frío del azulejo empezó a calarme la camisa y me quedé mirando el tomate, tan cerca, a pocos centímetros de mi mano. Un objeto tan simple, tan trivial, y me había derrotado. No fue el trabajo duro, no fueron los años, fue un tomate. La humillación fue peor que el dolor, 1000 veces peor. Yo, que construí casas, yo, que dirigí equipos de hombres, derrotado por una fruta en el suelo de mi cocina. El reloj en la pared hacía tic-tac. Cada segundo era un martillazo en mi dignidad. Tic, eres un inútil. Tac, eres un peso. Tic, así es como vas a acabar. Tac, solo en el suelo frío. No sé cuánto tiempo estuve allí. ¿Minutos? ¿1 hora? En aquel suelo el tiempo no existía.
Solo existía el dolor, la vergüenza y aquel tomate rojo burlándose de mí. Y entonces, en medio de aquella debilidad absoluta, algo ocurrió. Una claridad, una rabia fría y limpia. Miré mi reflejo en el horno. Vi a un viejo, indefenso, patético, y decidí. Allí, en aquel suelo helado, decidí. Prefería morir intentando algo diferente a vivir un día más de esa manera. Con una fuerza que no sabía que tenía, me arrastré. Cada centímetro era una agonía. Me arrastré hasta el teléfono en la pared. Con la mano temblorosa marqué el número de aquel muchacho, un conocido de mi hijo, que vivía hablando de comida, de inflamación, de una forma diferente, una forma de la que yo siempre me burlé. Comida de conejos, decía yo. Contestó. Mi voz salió como un susurro, un hilo de sonido. Necesito ayuda. Después de colgar, me quedé allí, sentado en el suelo, y miré a un rincón del comedor. Allí estaba el montón, mis rodilleras, el corsé para la espalda. Años de soluciones que nunca solucionaron nada. Años de dinero tirado a la basura. Los barrotes de mi prisión. Con la misma calma aterradora me arrastré hasta allí. Cogí la primera rodillera. El olor a neopreno, que antes era el olor de la esperanza, ahora me daba náuseas. Cogí la otra, y la otra, y el corsé, y lo tiré todo, con fuerza, en un montón de basura inútil en medio del salón. No sabía lo que vendría. No sabía si aquella llamada cambiaría algo. Pero, por primera vez en décadas, sentía algo más que dolor y resignación. Sentía una elección. Admitir que no sabía la respuesta fue lo primero correcto que hice en 30 años. Fue el primer paso para salir de la celda. Solo que aún no sabía que la llave para abrir la puerta no estaba en la farmacia. Siempre había estado allí, en mi cocina, escondida justo debajo de mis narices. Ahora escucha. Escucha con atención, porque te voy a dar el atajo. Yo pasé 80 años por el camino más largo y doloroso. Tú no tienes por qué. Cuando aquel muchacho apareció en mi puerta, con una bolsa de la compra llena de raíces y hojas que apenas conocía, mi primer instinto fue reírme. Yo, un hombre de carne, arroz y patatas, iba a comer eso, comida de conejos. Mi cocina, que durante toda una vida olió a ajo frito y a guiso en la olla, de repente fue invadida por olores extraños. Jengibre, cúrcuma, unos verdes que ni siquiera sabía nombrar. El sabor era terroso. Era el sabor de la tierra que antes me encantaba tocar, pero que ahora tenía que comer. Lo hice, por pura desesperación. Los primeros días, con cada bocado, pensaba, ¡qué payasada! ¡Qué gran tontería! No sentía nada diferente. El dolor seguía ahí, mi vieja compañera, riéndose en mi cara. Pero continué, porque la imagen de aquel tomate en el suelo era más fuerte que mi escepticismo. Y entonces, una semana después, ocurrió. Me desperté, abrí los ojos y me quedé quieto, esperando el parte matutino, el chasquido en el cuello, el silbido en la lumbar, el sonido de las piedras en las rodillas. Y no vino nada. Silencio. Un silencio que era más fuerte que cualquier ruido. Me moví, despacio,
Doblé una rodilla, luego la otra. Nada. Me senté en la cama, esperando el pinchazo, la rigidez, y no vino. Puse los pies en el suelo, y por primera vez en 30, quizás 40 años, sentí el suelo, firme, estable, sin la niebla del dolor para separarme de él. La luz del sol que entraba por la ventana parecía más nítida, los colores más vivos. No solo estaba despertando del dolor, estaba despertando de un sueño de décadas. En ese momento lo entendí. Mi cuerpo no me estaba castigando con el dolor. Estaba pidiendo a gritos socorro. Y yo me pasé la vida entera metiéndole pastillas en la boca para que se callara, cuando todo lo que pedía era comida, la comida correcta. Los analgésicos solo echaban una alfombra sobre el fuego. Aquellas raíces y hojas estaban apagando el incendio. La puerta de aquella prisión nunca estuvo cerrada con llave. La llave siempre la tuve yo, solo que pensaba que era la lista de la compra. Así que mírame, no esperes a tu tomate en el suelo, no esperes al día en que no puedas levantarte para jugar con tu nieto, no esperes al día en que un paquete de arroz te derrote. Tu cuerpo te está hablando ahora. Ese dolor que llamas edad, cansancio, el precio del trabajo duro, es una mentira. Es la sirena de una alarma que te has acostumbrado a ignorar. Deja de estar orgulloso de tu sufrimiento. Nadie te va a dar una medalla por ello al final. Lo único que vas a ganar es una vida más pequeña. Un mundo que se encoge cada día hasta caber en un sillón. La semana pasada cogí aquel montón de rodilleras y corsés viejos, el olor a goma y a sudor antiguo. Lo llevé todo al jardín, llené cada una de ellas con tierra fresca y planté plantones de tomate. Hoy están allí. Aquellos símbolos de mi prisión ahora sirven de cuna para algo vivo, algo que crece. La vida que quieres todavía está ahí, esperándote. No se ha ido. Solo está al otro lado de ese dolor que insistes en llamar tuyo. Deja de ser el carcelero de tu propia celda. La llave está en tu cocina. Por favor, úsala.